Hola a todos, mi nombre es Juan Alejandro Zamora, estudiante de Ingeniería en Sistemas y Computación en la Universidad Tecnológica de Pereira. El día de hoy voy a presentar una posible solución al ejercicio número 12 de la tarea número 2 del programa de programación 1. El ejercicio nos pide un programa que resuelva el siguiente problema. Un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera. Si trabaja 40 horas o menos, se le paga 16 por hora. Si trabaja más de 40 horas, se le paga 16 por cada una de las primeras 40 horas y 20 por cada hora extra. Los datos de entrada son el número de horas trabajadas. Como no especifica un diseño de pantalla, me tomé la libertad de hacerlo y el diseño de pantalla que creé hace lo siguiente. Imprime este programa, calcula el salario semanal teniendo en cuenta que si trabaja 40 horas o menos se paga 16 por hora y que si son más de 40 horas extra, y que si son más de 40, las horas extras se pagan a $20 cada una. Por favor, ingrese el número de horas. Aquí el usuario ingresa el número de horas y si el número de horas es mayor a 40, imprime el salario semanal de 41 horas o del número de horas ingresado. Vuelvo a decirles, poner real. Después de que el usuario ingresa el valor, imprime según el valor el salario semanal de valor ingresado horas trabajadas es de y el valor del pago semanal, del salario semanal con horas extra. En caso de que sean menos de 40 horas, imprime el salario semanal de número de horas ingresadas, horas trabajadas es de y el salario semanal para dichas horas. Vamos a pasar a ver un diagrama de flujos en el que plasme el problema. Bueno, el programa. Como pueden ver, aquí está el diagrama de flujos. Inicia el programa e imprime este programa, calcula el salario semanal teniendo en cuenta que si trabaja 40 horas o menos se paga $16 por hora y que si son más de 40 las horas extras se pagan a $20 cada una. Después de imprime, por favor, ingrese el número de horas. Después el usuario ingresa el número de horas y se guarda en el identificador hours worked. Después, con un condicional, evaluamos si hours worked es mayor a 40. En caso de que sí, se imprime el salario semanal de hours worked, horas trabajadas, es 40 por 16 más hours worked menos 40 por 20. Básicamente ahí lo que hace es que multiplica por 40 las horas base, las horas que se pagan a 16. Vuelvo a decirlo porque creo que me enredé. Multiplica 40 por 16 para sacar el valor de las primeras 40 horas, que cada una se paga 16. Y se le suma el valor de las horas extra, que cada una se paga a $20. Después de sacar ese valor, sigue imprimiendo con horas extras entre paréntesis. Si hours worked es menor a 40, imprime el salario semanal de hours worked. No es si es menor, es si hours worked no es mayor que 40. Si no, imprime el salario semanal de hours worked, horas trabajadas es de hours worked por 16. Y finaliza el programa. Vamos a pasar a ver el código en lenguaje de programación Racket. Aquí tengo el código. Inicia con un printf e imprime este programa, calcula el salario semanal teniendo en cuenta que si trabaja 40 horas o menos se paga 16 por hora y que si son más de 40 las horas extras se pagan con $20 cada una. Después con otro printf imprime con un doble salto de línea, el \n es un salto de línea, imprime por favor ingresa el número de horas. Después con la función define creamos el identificador hours worked y su valor es dado por la función read, que lo que hace es que lee el valor ingresado por el usuario a través del teclado. Después con la función if evaluamos si hours worked es mayor que 40. Si es así, imprime con printf un salto de línea, el salario semanal es de virgulilla horas trabajadas
el salario semanal de A, de virgulilla A, horas trabajadas, es signo peso, virgulilla A, con horas extra. El valor de la primera virgulilla A sería hours worked. Y el valor de la segunda virgulilla A sería la suma de 40 por 16 más las horas extras por 20. Las horas extras se sacan restándole a hours worked 40, que serían las horas normales. Si hours worked no es mayor que 40, con printf imprime el salario semanal de virgulilla A, horas trabajadas, es de signo peso, virgulilla A. La primera virgulilla A sería hours worked y la segunda sería hours worked por 16. Vamos a pasar a probar el programa. Si ingresamos el programa imprime, este programa calcula el salario semanal teniendo en cuenta que si trabaja 40 horas o menos se paga $16 por hora y que si son más de 40 las horas extras se pagan a $20 cada una. Por favor ingrese el número de horas. Si ponemos 20, nos imprime el salario semanal es de 20 horas trabajadas. El salario semanal de 20 horas trabajadas es 320. Ahora, si ponemos 41, nos imprime el salario semanal de 41 horas trabajadas es de 660 con horas extra. Eso sería todo, muchas gracias.